Bien, estamos hoy día martes en nuestro estudio bíblico y saludamos a cada uno de ustedes donde quiera que se van a ir conectando y por supuesto a través de la señal de las redes sociales que estamos ahora, saludarles en el nombre del Señor y que podamos aprender una vez más sobre el costo del discipulado, el precio alto de llevar la cruz. Así que si está en casa, por favor, abra su Biblia conmigo en el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. El precio, el costo que hay que pagar por llevar la cruz. Dice la Biblia: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este tan solo pasaje es el centro de la vida de un discípulo de Jesús, y que este solo pasaje cierra la puerta al falso evangelio de la prosperidad. Ese evangelio que es solo de conseguir cosas, pero este texto que hemos leído hoy sella, elimina toda hendidura a ese evangelio de conseguir cosas y cosas y más cosas. Quisiera hoy que analizáramos a la luz de la Biblia y a la luz del pasaje que el ser un seguidor de Cristo es un precio muy alto. Hemos escuchado por años que si tú no tienes buena salud y no tienes muchos bienes, para muchas personas simplemente no tienes la bendición de Dios, según ellos, porque han tergiversado completamente el verdadero evangelio, y algunos llegaron hasta el colmo de decir que si tú no tienes un auto último modelo, que tú tienes la bendición de Dios. Y es más, algunos dijeron que estabas maldito. Según este evangelio, llegar a Cristo es recibir siempre y mantenerse siempre recibiendo. Pero Jesús enseña en los evangelios y en todo el Nuevo Testamento que debe de haber una cruz antes de una corona. Jesús enseña que debe de haber sufrimiento antes de gloria. Jesús enseña que debe de haber sacrificio antes de recompensa. El centro del discipulado que lleva a la cruz es dar antes que recibir. Es perder antes que ganar. Entonces dice Cristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Como dije, este tan solo versículo es como un golpe mortal al falso evangelio de la prosperidad. Este pasaje no deja espacio para términos medios. O tomas tu cruz o no la tomas.
Mis queridos hermanos, el evangelio que hace alarde de la autoestima y el amor propio y eleva la imagen del hombre en sí mismo, ese no es el evangelio que está diciendo Cristo en este pasaje. ¿Cuánta gente tuvo muchos eslogans antes de la pandemia? Usábamos los eslogans en las camisas y que íbamos a seguir a Cristo hasta el final. Y que estábamos enamorados de Cristo. Y que estábamos apasionados de Cristo. Claro, simplemente eran eslogans, pero era una motivación para el corazón del cristiano promedio que se emociona cuando le dicen que en el evangelio va a tener todo, que va a ser un campeón, un exitoso. Pero la pandemia vino a descubrirnos el verdadero evangelio y que eso simplemente eran emociones de momento. Porque Cristo está diciendo acá que el que quiera tomar su cruz debe de negarse a sí mismo. El tomar tu cruz es un discipulado de dar antes que recibir. Voy a repetirlo porque en muchos lugares les hablaban de dar y de dar y de dar y de dar. Pero una vez más la pandemia vino y desquebrajó toda teología humanista. Hace algunos días pensaba que todos queremos el poder del Espíritu Santo que la iglesia primitiva tuvo, pero nadie quiere la generosidad que la iglesia primitiva mostró hacia los pobres. Entonces, tomar la cruz de Cristo primero es dar antes que recibir, es perder antes que ganar. Jesús siempre habló del alto costo del discipulado. El evangelio no es fácil como alguien lo puede pensar. De hecho, hay gente que hoy reniega contra Dios en medio de la pandemia porque creyeron que el evangelio era simplemente solo satisfacción y solo beneficio y que no había sufrimiento. Jesús habló de esto y de cuán alto es el costo que hay que pagar por llevar la cruz de Cristo. El joven rico, ¿recuerdan ustedes? Cuando ese muchacho llega donde Jesús y le dice: Señor, yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. El joven rico hizo alarde de que podía ganarse la salvación por méritos propios. Y Jesús le dice al joven rico: pero te falta una cosa, hay que pagar un precio por seguirme. Y el joven rico dijo: no, si yo le he guardado todo desde mi juventud. Y Jesús le dice: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. La motivación con la que llegó el joven rico donde Jesús se desboronó en un instante. Porque él estaba enamorado de su religión, pero no quería pagar el costo verdadero por seguir a Cristo. Y dice la Biblia que el joven rico se retiró triste. Y Jesús lo amó de todas maneras. No quiso pagar el precio del discipulado. El discipulado se lleva a cabo
bajo las condiciones de Dios, no bajo las condiciones nuestras. El discipulado exige una entrega total de parte de Dios. Y el primer requisito para un discípulo es negarse a sí mismo. Mateo capítulo 24, Jesús le dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esta palabra, negarse a sí mismo, viene del griego aparneomai y significa desconocer por completo o separarse totalmente de alguien. Si quieres ser mi discípulo, dice Cristo, sepárate del mundo totalmente. Eso es lo que dice la palabra así en griego. Si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Sepárate completamente del mundo. ¿Te das cuenta que cuando vamos a la Biblia es el mejor espejo para saber qué tipo de discípulo soy en el reino de los cielos? Y no es que existan tipos, porque la Biblia en ningún momento enfatiza categorías de discípulos, sino que nosotros, en nuestra manera de poder racionalizar algunos conceptos, hacemos propios algunos estilos, si quiere llamarlo usted, pero la Biblia solo pone uno: o tomas la cruz o no la tomas. Entonces dice que es una clase de negación que todo seguidor debe de hacerse con relación a sí mismo. Debes desconocerte por completo. Niégate a ti mismo. El que quiera seguir a Jesús, Mateo 16, 24, niéguese. Jesús está hablando de tener la convicción sincera de que en nuestra humanidad no tenemos nada de qué gloriarnos delante de Dios. Jesús está hablando de negarnos a nosotros mismos, que no tenemos nada de valor que ofrecerle a Dios. O sea, te lo voy a traducir al buen salvadoreño. No tenemos nada con qué impresionar a Dios. Nada bajo el concepto bíblico. ¿En qué cabeza nos puede caber que nosotros vamos a impresionar a Dios? Entonces, niégate a ti mismo. Ese es el costo del discipulado. El segundo requisito que Cristo pone en este pasaje es tomar la cruz. Y dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el segundo requisito es: y tome su cruz. Hay gente que le encanta llevar la cruz de otros cuando no pueden llevar ni la de ellos. Y estoy hablando no de cosas ni de personas, sino de nuestra propia vida espiritual como discípulos, como seguidores de Cristo. Tomar la cruz no es ningún nivel místico de vida espiritual que alguien pueda tener más profunda.
y que se espera que la élite religiosa únicamente puede alcanzar el tomar la cruz. Tomar la cruz no son los sufrimientos de la vida. Tomar la cruz no es tener un esposo que no es cristiano. Tomar la cruz tampoco es tener una discapacidad física. Muchas veces nosotros en el calor salvadoreño, en nuestra cultura latinoamericana decimos, es que esa es la cruz que vos estás llevando, porque el esposo es ebrio, es alcohólico y la esposa es cristiana. Eso no es tomar la cruz. O alguien tiene una discapacidad física y dice, hermano Isael, esta es mi cruz. Tampoco eso no es cierto bajo el criterio bíblico. Tomar la cruz es simplemente estar dispuestos a pagar cualquier tipo de precio por la causa de Cristo. Eso es lo que Él quiere decir en Mateo 16:24. Permítame repetirlo una vez más. Tomar la cruz es simplemente estar dispuesto a pagar cualquier tipo de precio por la causa de Cristo. Es la disposición de soportar cualquier vergüenza por la causa de Jesús. No por la causa de tu iglesia, no por la causa de una organización, no, sino por la causa de Cristo. Porque hoy tenemos mucho cristianismo nominal que defiende más a una iglesia que al evangelio. Tenemos el serio problema en esta generación que los cristianos idolatran más al pastor que a Jesús. Dejaron a Jesús de lado y le dan toda la gloria a un hombre. Y aquí lo que está diciendo es que tomar la cruz debe de haber una disposición de soportar cualquier precio por la causa de Cristo. Es la disposición de soportar reproches, persecución y martirio por la causa de Jesús. ¿Por qué tú crees que la iglesia primitiva soportaba con alegría la persecución? Eso es llevar la cruz de Cristo. ¿Por qué tú crees que hombres como Adoniram Hudson, como David Livingstone, como Jonathan Edwards, sufrieron por la causa de Cristo? Eso es llevar la cruz. La iglesia que hoy está siendo perseguida en otros continentes, a eso literalmente se le llama persecución, y a eso es lo que la Biblia se refiere cuando dice: toma tu cruz y sígueme, paga el precio por servirme. Para la gente de la época de Jesús, era una realidad concreta y vivida, porque se trataba de un instrumento de ejecución para los peores enemigos de Roma. La cruz era un símbolo de tortura, y se calcula que durante la vida de Jesús ocurrieron unas 30,000 muertes en la cruz bajo la autoridad romana. Cuando los discípulos que están oyendo
Mateo 16:24, y la gente que está alrededor de Jesús oyeron que dijo de tomar la cruz. No había nada de místico para ellos en cuanto a la idea, porque ellos sabían de lo que Jesús estaba hablando. Al instante se imaginaron a una pobre alma condenada recorriendo el camino, cargando sobre su espalda el instrumento de ejecución. Ellos entendían el contexto en el que Cristo estaba hablando. Entonces, ser un discípulo de Cristo es una marcha hacia la cruz. Esto no te lo dice el evangelio, ese falso evangelio de la prosperidad. Nunca te van a decir esto. El discípulo de Cristo o el discipulado en Cristo es una marcha hacia la muerte. Y hay que estar dispuesto a pagar el precio, a sufrir por él. Entonces la cruz representa el sufrimiento que tendremos debido a nuestra relación con Cristo. Si a ti te dijeron que el evangelio todo es felicidad, que todo es color de rosas, que todo es chévere, que todo es abundancia, eso no es cierto. Ese no es el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio dice que tienes que pagar el costo muy alto por la causa de Cristo. Mis queridos hermanos, el propósito del discipulado en Cristo no es hacer vidas fáciles, ni vidas prósperas en su totalidad, sino que el propósito de llevar la cruz es para hacerte más santo y más productivo. Yo les decía a unos muchachos, bueno, se les terminó las emociones de los eslogans que ustedes promocionaban en El Salvador. La pandemia los descubrió que eran puras emociones. Porque cuando no hay una firmeza en la convicción, las emociones se van cayendo una tras otra, porque el precio del evangelio es muy alto. A quienes hacen una confesión rápida de seguir a Cristo, pero se niegan a aceptar las dificultades, se les caracteriza como almas falsas y sin fruto, que son como tierra pedregosa sin profundidad. Se marchitan y se mueren bajo la amenaza de la deshonra a Cristo. Muchos quieren un discipulado sin costo, pero el verdadero evangelio no ofrece esa opción. Y por último, Jesús dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz, y la tercera es: sígueme a cualquier costo. Ahí está en su Biblia, Mateo 16:24. Sígueme. ¿Cuántos entraron y pasaron a un altar que iban a dar su vida por Cristo? Pero simplemente estaban emocionados y luego se retiraron del evangelio, porque los emocionaron a que pasaran al altar, que iban a consagrar sus vidas a Cristo, que lo iban a seguir, pero no calcularon el precio que hay que pagar. Entonces se retiraron. Emociones versus convicciones, emociones versus llamado de Dios. Y hoy ya no están.
porque no calcularon que el precio en el Evangelio es bastante alto. Entonces quiero concluir. Jesús dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Yo siempre le digo a mi congregación, yo no soy alguien que los va a entretener. Y peor hoy con estos tiempos de pandemia, tenemos que ir firmes con la palabra, firmes con la espada de la palabra. Porque el día que estés en un ataúd, lo único que te salvará es que tú hayas creído con convicción firme y hayas recibido a Cristo como tu Salvador. Puedo recordar las palabras de el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, en el Metropolitano de Londres, cuando tenía a los estudiantes del Instituto Bíblico de El Granero de Dios en Londres. Les dijo que no le vayan a decir sus congregaciones: malditos, malditos, por culpa de que no nos predicaron el evangelio correctamente, ahora estamos con ustedes en el infierno. Que no le vayan a decir sus congregaciones eso, le decía Carlos Spurgeon a los aspirantes al ministerio. El precio de tomar la cruz es alto. No te des por vencido. El Espíritu Santo te va a ayudar y las promesas de esta palabra deben de estar ancladas en tu corazón. Si tú hoy estás ahí y dices: hermano Misael, ¿qué debo de hacer entonces? A mí me dijeron que con solo dar dinero en una iglesia yo iba a ser bendecido. A mí me dijeron que podía vivir la vida como quisiera y que soy salvo. Jesús dice otra cosa en su palabra. Y lo que yo te puedo decir hoy es que lances, realmente lanza tu alma sobre el Cordero esta tarde. Lanza tu alma sobre Jesús. Entrégale tu vida a Cristo, reconcíliate con Cristo. Porque no hay término medios. O tomas la cruz o no la tomas. Y esta es una buena tarde. En medio de esta pandemia, en medio de las crisis, en medio de las angustias, en medio de las dificultades, la única opción de esperanza que tienes se llama que le entregues tu vida a Cristo. No hay otra. Pero vas a tener que pagar un precio muy alto, porque no hay opciones en el Evangelio. Vamos, lanza tu alma sobre el Cordero. Hermano Misael, es que no voy a poder. Sí vas a poder. El Señor te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a dar fuerza para estar en este camino. Vamos, no importa lo que los demás digan de ti. Entrégale tu vida a Jesús esta tarde. ¿Qué debo de hacer? Repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, hoy vengo a ti como un pecador arrepentido. Y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te ruego que perdones todos mis pecados. Te ruego que me limpies de toda mi maldad. Recíbeme como tu hijo y lávame con tu sangre carmesí. Desde hoy te acepto en mi corazón por fe como mi Dios y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Por Cristo Jesús soy salvo. Amén. Y amén. Si tú hiciste hoy esta oración de fe,
No vayas a retroceder. Pelea la buena batalla de la fe. Y por favor, comparte con nosotros que hoy es el día que cambiaste el rumbo de tu alma. Envíame un WhatsApp al 77 24 47 12. Será un gusto saber que entraste a las filas del Evangelio y que el Señor te va a ayudar. Como siempre, un abrazo para todos desde esta tierra maravillosa del Salvador, desde esta ciudad de San Francisco Gotera. Oramos por ustedes, por sus familias. Cada día, el día de mañana, estamos en nuestro día número 104 de oración. Cada mañana 8:45 a 9:15. Así es que sigamos esperando en Dios. Un abrazo para todos. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios.